Buenas, sean todos bienvenidos a Mundo Enterex, espacio que hemos desarrollado para realzar la importancia de la nutrición en nuestra salud. Como siempre vamos a tener un invitado del área que nos va a ayudar a entender y va a explicar un poco la importancia de esta. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las heridas, la importancia de la nutrición en las heridas. Para esto contamos con Karen Riedemann, reconocida nutricionista, especialista en nutrición clínica. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Leo. Mira, de verdad que es un honor tenerte pues, en nuestro espacio. Tú eres también una celebridad en el mundo de la nutrición acá en Chile. Bueno, no, pero del soporte nutricional sí que ya llevo 25 años, así que ya tengo algo de experiencia. Buenísimo. Mira, vamos a hablar sobre la importancia de la nutrición en el caso de las heridas. Particularmente, obviamente, vamos a detallar lo que son las úlceras por presión o lo que es las escaras. Sí. Comencemos por el principio, pues. ¿De qué se tratan las úlceras por presión? Sí, las úlceras por presión son lesiones de la piel, ¿bien? Y las lesiones de la piel justo en las partes donde hay protuberancias óseas. Y estas se deben a la falta de movilidad de las personas o cuando francamente están postradas y va a ejercer una presión, todas estas prominencias óseas, en la persona cuando está de cúbito, acostada mirando hacia arriba, en donde van a estar expuestos los talones, el sacro, los hombros, la cabeza, y en la posición prono, que se ha dado mucho en pacientes de UCI con COVID, que al estar boca abajo vamos a tener más exposición de protuberancias óseas en la rodilla, en las caderas, en los genitales de los hombres, en las mamas de las mujeres, en los hombros y en la mejilla. También en la condición de estar sentado en silla de ruedas, también puede haber una presión también que va a ejercer ahí. Entonces, tanto la presión como la fricción del paciente que está acostado, que es el roce que se tiene con superficies rugosas como las sábanas, por ejemplo, también pueden provocar estas heridas. Y además la humedad que se tiene para cuando están con pañales, ¿verdad? Que hay una humedad constante y eso también va a provocar que haya más presentación de heridas. Estas son unas heridas que van de diferente grado. ¿Tiene una clasificación? Tienen una clasificación, correcto. Entonces, por eso hay que estar atento al examen físico que se le realiza a todos los pacientes, tanto hospitalizados, que lo realizan generalmente las enfermeras, y además en domicilio, donde ahí tiene que estar presente todos los cuidadores, pero generalmente las personas que cuidan a personas que están postradas es la misma familia. Claro. Entonces, por lo tanto, también tienen que entender estos términos. El grado 1 es solo un enrojecimiento de la piel, que puede tener aumento de temperatura, que puede sentir dolor, pero la piel está intacta y cambia de color. El grado 2 ya hay una pérdida parcial de la piel y pueden presentarse lesiones superficiales como ampollas que pueden reventarse también. Comienza a sufrir entonces comienza a sufrir la piel. Grado 3 ya hay una pérdida de la piel, por lo tanto ya se ve expuesta la parte grasa que está debajo de la piel. Y el grado 4 ya es más extenso. Imaginémonos siempre que es como un volcán, pero hacia abajo. Y entonces ahí ya hay pérdida no solamente de la piel, también hay pérdida de la grasa, por lo tanto está expuesto el músculo e incluso el hueso. Entonces este volcán es muy importante que la persona esté bien nutrida para que pueda regenerar el tejido y cerrarse. Por eso es importante también la nutrición. Ahora, en este caso, Karen, ¿existen ciertas personas que están obviamente en mayor riesgo a desarrollar úlceras por presión? Sí, es importante que tengamos claro que no solamente las personas que generalmente son personas mayores o pueden ser de cualquier edad que están desnutridas o en riesgo de desnutrir, puedan tener mayor incidencia de úlceras, sino que también las personas obesas. Porque los obesos también, como hacen más presión, mayor peso en el sitio donde están acostados, eso también va a influir en que las prominencias óseas estén más expuestas y puedan también tener. Entonces es importante de poder realizar evaluación y tener los cuidados suficientes para que esto no ocurra. Claro. En este caso, obviamente, la atención debería ser multidisciplinaria, entra en juego también lo que son los kinesiólogos. Correcto. Aquí la intervención es multidisciplinaria porque las enfermeras van a hacer las limpiezas de estas heridas, van a poner los apósitos especiales, que hay una gran variedad de ellos para cuidar la piel. Las TENS son muy importantes también porque van a tener este cuidado de confort del paciente, donde van a tener que preocuparse de que si es que está con pañales,
cambiar frecuentemente para que la zona de la piel no esté tan húmeda tanto tiempo. Y obviamente los kinesiólogos, con todas las terapias que se tienen en pacientes que están postrados muchas veces, ellos tienen la posibilidad de movilizar al paciente y sentarlo algunas horas en silla para que tengan la posibilidad de cambiar de posición. Ahora, las TENS también tienen una importancia porque tienen que hacer la rotación y el cuidado de cada 2 horas, movilizar al paciente y ponerlo de lado, ponerlo en posición supina y ponerlo del otro lado. Y nosotros como nutricionistas, lo más importante es apoyar con todos los requerimientos nutricionales que se deben entregar. Fíjate que ese es un tema súper importante porque cuando comenzamos a hablar o pensamos en una herida, en una lesión, generalmente pensamos en un apósito, en una crema. Sí. Todavía hay personas que le cuesta entender la importancia, oye, ¿sabes qué? La nutrición si tengo una herida, o sea, ¿qué importancia por qué? Claro, porque, por ejemplo, para prevenir se usan muchas cremas especiales, ¿ya? Pero luego, cuando hay mayor pérdida de tejido, como yo expliqué en estos diferentes grados, la nutrición es importante porque las proteínas es lo primordial en toda la dieta del paciente, porque ellas son las encargadas de regenerar este tejido que se va perdiendo, producir el colágeno necesario. Entonces, hay un requerimiento que se debe entregar, que los nutricionistas lo debemos calcular, que es entre 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso de paciente, de paciente postrado, que se tiene que hacer una evaluación especial, porque ahí se estima peso, se estima estatura con las fórmulas que existen y las mediciones que nosotros realizamos. Y entonces hay que cuidar de que el paciente complete esta cantidad de proteínas que se van a calcular para que luego se den otros nutrientes mucho más específicos para complementarlos y que se regenere más el tejido. Y no solamente es importante las proteínas, porque también la cantidad de calorías que se debe entregar también es mayor. Deberían ser entre 30 a 35 calorías por kilo de peso. Y lo otro que es importante es la hidratación del paciente. La hidratación es para mantener saludable la piel, que no esté reseca, que eso también va a influir. Y por lo tanto, la cantidad de agua que debe tomar el paciente está calculada entre 30 a 35 ml también por kilo de peso. Entonces hay que ver la condición que tiene el paciente, si es que puede alimentarse por boca, se tienen que entregar estos nutrientes con los alimentos habituales. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene un accidente cerebrovascular, un Parkinson avanzado, un Alzheimer avanzado que le impide o tiene trastorno de deglución severa, va a tener que ser administrado estos nutrientes a través de una sonda nasoenteral y preocupándose también de la hidratación. Ok, buenísimo. En este caso, hablabas de la parte preventiva. Obviamente hay un cálculo que se debe hacer en función al requerimiento del paciente y para evitar que se presenten las úlceras. Correcto. Ahora, en los casos donde ya quizás no se hicieron, las recomendaciones no se tomaron o quizás no se tuvieron en cuenta, ¿existe un adicional, un requerimiento adicional desde el punto de vista nutricional que tienen estos pacientes? Correcto. La intervención nutricional va a ir dependiendo, cumpliendo con los requerimientos que yo te mencioné, pueden ir aumentando estos requerimientos de medida que se va agravando esta herida. Si es en grado 4, podemos llegar hasta 2 a incluso 3 gramos de proteína por kilo de peso, hasta 40 ml por kilo de peso, hasta 40 calorías por kilo de peso. Y además hay que aportar los nutrientes más específicos para la regeneración y la síntesis de este colágeno que va a granular, que significa formar nuevo tejido para que esto vaya cerrando, y que son la arginina, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el cromo, el selenio, que está estipulado también en todas las guías internacionales recientes del 2019, donde dan todas estas recomendaciones que yo estoy hablando. Entonces, en conjunto con cubrir todo el aporte de las proteínas, necesitamos estos nutrientes que son más específicos para una regeneración más rápida de los tejidos. Y se ha visto que entregando estos nutrientes, las enfermeras, que son las que van viendo la progresión del cierre de las úlceras por presión, han tenido muy buenos resultados. O sea, en poco tiempo se puede cerrar una herida que además es muy dolorosa para el paciente, y que también conlleva a tener una larga estadía también en el hospital. Y yo creo que no solamente dolorosa para el paciente, también para el familiar, la impotencia de ver cómo
cómo se va complicando, cómo sufre el paciente, pues. Claro, claro que sí. Entonces es un conjunto de cosas que tienen que evaluarse y tienen que estar presentes. O sea, aquí, como hablamos recién, o sea, la enfermera es primordial porque ella es la que va a hacer las curaciones, va a debridar, va a sacar las partes que están necrosadas, que están muertas del tejido, para ir limpiándola, poniendo los apósitos correspondientes, pero nosotros es una función importantísima. Y otra cosa es que las úlceras por presión en todos los hospitales es como un rango de calidad que se debe tener para poder aprobarse y certificarse también. O sea, los hospitales tienen que tener bajos índices de úlceras por presión y por eso es muy importante que ellas evalúen a las personas que están hospitalizadas, que no tengan estas úlceras, pero luego en casa la responsabilidad pasa a la familia. Toda la familia. A la familia. Entonces, por eso es importante que estén en contacto con el equipo de salud para poder estar atentos y avisar de momento en que se produce la primera enrojecimiento de esta piel, que generalmente es en el sacro. La primera alerta. La primera alerta, y que generalmente es en la zona sacra. Entonces, porque también está mucho más expuesta a los pañales, hay más humedad también. Humedad, exactamente. Ahora, estamos claros que a nivel institucional es un punto que hay que tomar muy en cuenta, porque obviamente se complican, aumentan los días de hospitalización, se complican los riesgos de infecciones, todo lo que sabemos. En el caso de que la persona tenga esta presencia de la escara o de la úlcera por presión, ¿estos nutrientes se consiguen en una dieta en particular o deben ser absorbidos a través de una dieta, un suplemento? Sí. Estos nutrientes más específicos, como yo te menciono, como la arginina, por ejemplo, que es un aminoácido en especial, se debe dar en algún suplemento, no está presente. Las cantidades que nos indican las guías. Claro, y las cantidades que se dan, por ejemplo, de la vitamina C, de los 500 miligramos por lo menos de vitamina C que se tienen que entregar, selenio, cromo, todo eso, hay suplementos que son en específico, con preparaciones que tienen las cantidades suficientes para poder ser entregadas a los pacientes y cumplir con todo. Ahora, también nos tenemos que basar que si el aporte calórico y proteico no lo conseguimos, también buscar suplementos nutricionales que sean densamente calóricos y proteicos también, con alto aporte de proteínas, para poder llegar a cubrir todo esto. ¿Se fijan? Estamos claros, porque, por ejemplo, está un requerimiento nutricional adecuado a la persona, pero cuando hay un requerimiento nutricional incrementado por la situación particular que pueda tener con la úlcera, entonces si sigue o si no se cubre lo básico, ese excedente que se puede dar, lo que se va a cubrir el requerimiento normal de la persona que no está cubierto. Claro, por eso es importante que, por ejemplo, si se da un suplemento con estos nutrientes específicos, sí o sí los nutricionistas deben hacer una buena anamnesis nutricional para evaluar con los familiares si se están entregando la cantidad de proteínas suficiente. Porque yo te ponía un ejemplo hace poco y lo voy a compartir con todos. En una oportunidad estuve en domicilio, le estaban dando papillas al paciente por boca. Y cuando uno pregunta cuánta cantidad, por ejemplo, de pollo le ponen a las papillas, me informaron, no, le ponemos media pechuga de pollo. En general se deben poner en cada preparación de papilla una porción de un tamaño de carne o pollo, pavo, pescado, del tamaño de una palma de una mano. Eso ya son 20 gramos, ¿verdad? Entonces en cada papilla debería ir esa cantidad. Cuando me dice ella que ocupa media pechuga de pollo para la preparación de la papilla, a mí me pareció perfecto. Pero cuando luego le pregunté para cuántos días preparaba esa papilla, era para 3 días. Entonces, obviamente que la cantidad de proteínas que estaba ofreciendo al paciente, que deberían haber sido 20 gramos diarios, o sea, en cada porción de comida, aquí le estábamos aportando apenas 5. Entonces, ojo con la anamnesis, que tiene que ser preguntada con mucho cuidado, porque pasan estas situaciones. Yo creo que es súper importante, ¿no? Y obviamente el profesional, cuando está el paciente en el hospital, se encarga totalmente del paciente, pero cuando una vez sale de alta, que hablabas que la responsabilidad del familiar, esa parte de explicarle bien al familiar qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, es súper importante. O sea, claro, tenemos nosotros herramientas cuando estamos en clínica, en la cual nosotros realizamos un control de ingesta. ¿Bien? Entonces estamos ahí atentos a cuánto come realmente el paciente y se realiza un porcentaje de adecuación para evaluar si es que requiere algún suplemento o requiere alguna nutrición enteral. Pero cuando está en casa es importante que el profesional nutricionista se dé el tiempo suficiente para explicar
muy bien y detalladamente al alta, antes del alta, no en el momento en que le avisan que el paciente se va de alta y la ambulancia le está esperando abajo para entregar corriendo una pauta, claro, que al final la familia no solamente va a recibir ese papel corriendo de del nutricionista, sino que también lo puede recibir de la enfermera, viene al médico, viene todo y llega a casa y no sabe qué hacer. Entonces, es importante que nos demos el tiempo de, en sesiones previas al alta, explicar detalladamente esto. Sé que actualmente en pandemia esto es un poquito más difícil porque están restringidas obviamente las visitas en todos los hospitales, pero sí que se pueden apoyar si es que tienen tiempo también los colegas, pero también están un poco sobrepasados en hospital, por las camas que se tienen a cargo, de poder realizar videollamadas o llamadas por teléfono, una alternativa. Entonces, hay que seguir evaluándolo. Y en la parte mía, como yo estoy del otro lado de la moneda ahora, porque trabajé 20 años en clínica, pero ahora ya llevo 20 años en domicilio, yo refuerzo todas las indicaciones que se van al alta. Entonces, también es un poco asegurarnos de que el tratamiento nutricional se dé de mejor forma. No, y entendiendo también de que las personas no son profesionales de la salud, cuando ellas comienzan a recibir la información, no es fácil entenderlo todo. Mira, eso es uno, y lo otro que yo le explico también a los colegas, que entendamos que la expectativa de vida en Chile también ha aumentado. Estamos en segundo lugar después de Canadá, de acuerdo a la estadística de la Organización Mundial de la Salud del 2016, donde nos posiciona en 80,5 años que tenemos la expectativa de vida. Entonces, tenemos más personas mayores, esta población va a ir aumentando. Y si, por ejemplo, ya no me asusta a mí tener una persona con nutrición enteral, por ejemplo, en casa que tenga 90, 98 años, pero si pensamos que esa señora se casó a los 16, porque antes las personas se casaban muy jóvenes, entonces la hija va a tener 80 años. Entonces es una persona tampoco hay mayor, tanta diferencia. Claro, es una persona mayor cuidando a otra persona mayor. Entonces tenemos la responsabilidad de tener el cuidado de explicar muy claramente a esa persona todas las medidas nutricionales que se deben realizar luego en casa, para que quede muy claro y se puedan conseguir, porque hay veces, lamentablemente, que me entregan las pautas de alta y hasta a mí me cuesta un poquito entender qué es lo que quieren conseguir o qué quieren entregar en el momento de que se siga el tratamiento en casa. Entonces, por eso es un llamado a ser más preocupados en esto, a todos los profesionales, para que se pueda confirmar el tratamiento correctamente en casa. En este caso, Karen, gracias a la pandemia, ¿se ha visto un incremento del paciente postrado, el paciente que está encamado por largo periodo? O sea, se ha visto mucho en personas relativamente jóvenes, 50 años, todas las personas que salen luego al alta del COVID han llegado con una disminución de la capacidad funcional, están muy agotados, han tenido una pérdida de masa muscular importante por el hecho de haber estado también intubados, que obviamente que van a pasar largos tiempos en estado de postración y estado también de cuidados de la posición prono que se está dando también en los hospitales para que ellos puedan respirar mejor. Entonces llegan muy cansados y también con la intubación hay problemas de deglución, entonces empiezan a comer papilla y hay que dar suplementos de proteína, y si han quedado, por ejemplo, con úlceras por presión que pueden incluso presentarse en la mejilla cuando están mucho en posición de prono, también hay que dar estos suplementos especiales para que se puedan recuperar correctamente. O sea, imaginan, ya no solamente a nivel de cuito, sino incluso en la mejilla, por la posición... Claro que sí, por la posición prono, porque ahí en la posición prono el paciente pasa muchas horas en esta posición para que logre una mejor ventilación. Entonces se ha visto hasta eso. Entonces tenemos que tenerlo presente, tenemos que tener presente que el paciente sale muy agotado físicamente, la capacidad funcional, como te digo, se disminuye, entonces eso es primordial. Perfecto, bueno, ya el tiempo se nos está agotando un poco, de verdad que la hemos pasado genial y obviamente son temas que dan para explicar, aquí estamos haciendo un pequeño resumen. No sé si tienes algún punto que crees que se nos haya escapado y podamos ir cerrando. Yo creo que hemos conversado un poquito sobre la importancia de la nutrición en el tema de heridas, que todavía sigue generando cierto ruido por lo que mencionamos. Generalmente las personas piensan en un apósito, en una crema y no, la importancia de la nutrición para ir desde adentro pues cerrando, ayudando a fomentar, a granular, a generar tejido. Sí.
Yo creo que le hago la invitación también a las nutricionistas que tienen que hacer visitas domiciliarias. Okay. Hay programas dentro de los consultorios, los SFAM, que tienen que hacer visitas a postrado. Entonces, que se integren también junto con la enfermera para poder evaluar al paciente en la parte física y poder determinar o prevenir que se avance en el grado de las úlceras por presión. Entonces ahí también es un buen aporte que ellas tienen acceso a poder llegar a visitar, porque como yo te vuelvo a reiterar, está bien medido, está bien... las enfermeras están bien presentes en el cuidado cuando está hospitalizado, pero no en casa. Entonces es un llamado también a que se eduque, y los profesionales de la salud que tienen la posibilidad de poder ir a domicilio también visualizar esto y examinar. Claro, entendemos que la intervención debe ser multidisciplinaria. Sí. Es importante no solamente la enfermera para manejar la herida, en este caso no solamente el médico, sino también la parte nutricional, el nutricionista o el nutriólogo, que pueda de alguna manera adecuar el requerimiento nutricional de este paciente, sobre todo manejando un poco el excedente cuando ya está presente. Claro, y los cuidados también externos, que es la rotación del paciente, cada 2 horas cambio de posición, cuidar que las sábanas no estén muy arrugadas, tienen que estar lisas, porque ahí se juntan 2 cosas también. Nosotros pedimos, cuando el paciente se alimenta por sonda, que tiene que estar semisentado, ya en posición semi-Fowler, que se llama, y que es entre 35 a 40 grados. Pero esa posición justamente provoca que haya los 2 cizallamientos, que se llama, que es la presión y el roce del paciente, y eso provoca también más úlceras. Entonces, tenemos que cuidar la humedad, que la humedad, no que tanto tiempo, es importantísima. Creo que es la parte más sensible de todo. La hidratación es importante, y la humedad, que tiene que cuidarse, porque la humedad va a tener más roce, hacer que se provoque una herida mucho mayor. Entonces, cuidar que la cama esté bien lisa, de la sábana, cuidar que el paciente no pase tantas horas con un pañal que esté mojado, también con las deposiciones, cuidar de que si el paciente tiene deposiciones, cambiar inmediatamente, la piel que se mantenga seca, y si hay algún enrojecimiento, poner alerta para que ya luego se empiecen a tomar todas las medidas necesarias. Buenísimo, Karen, de verdad que muchísimas gracias. Se pasó el tiempo súper rápido. Esperamos tenerte acá en este espacio que hemos desarrollado para hablar de esto, de nutrición, de concientizar un poco la importancia que tiene la nutrición en nuestra salud. Esta fue Karen Riedemann, nutricionista, especialista académica de la Universidad San Sebastián y especialista de NutriHouse, atención domiciliaria. De verdad que, bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Muchísimas gracias, Karen. Gracias. Bien, estamos de vuelta en Mundo Enterex. El día de hoy, bueno, seguimos conversando de la importancia de la nutrición en las heridas.
Y para esto, bueno, vamos a profundizar sobre nuestro producto Avintra. Y para esto tenemos una invitada muy importante, quien es Consuelo Grandón, jefa de promoción médica de Enterec Chile. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, Leonardo. Bien, Consuelo, lo comentamos hace un ratito con nuestra invitada Karen, de que cuando las personas piensan en una herida, generalmente lo que viene a la mente es un apósito, una crema, una pomada. En este caso, nutrición especializada para cicatrización de heridas. Avintra, cuéntanos de qué se trata. Sí, Avintra, bueno, es parte de una nutrición especializada para la cicatrización y reparación de tejidos y heridas. Es parte importante del tratamiento, como tú bien lo mencionabas. Por una parte están los cuidados médicos, de enfermería, pero también tenemos un rol súper importante en nutrición, que es aportar a través de la nutrición para que estos pacientes puedan lograr una buena cicatrización, y eso nos ayuda bastante lo que es el Avintra. En las últimas guías, nos explicaba Karen, que en las últimas guías para el manejo nutricional de pacientes con heridas existían unos nutrientes con unas cantidades específicas que, dependiendo o adecuando al perfil que tenga el paciente, pues van a ayudarlo a granular, a cicatrizar, pues a formar nuevo tejido. En este caso, ¿Avintra las cumple? Sí, bueno, Avintra, como te comentaba, es nutrición especializada. ¿Y por qué es súper importante dejar en claro que es especializado? Porque principalmente son 19 gramos de proteína y además tiene micronutrientes que, como mencionaba en el capítulo de hoy, están comprobados que funcionan en todo lo que es la cicatrización. En cuanto a eso, si nos vamos al desglose de lo que es la formulación, Avintra nos aporta 19 gramos de proteína. Y no es cualquier proteína, son proteínas especializadas. Tiene 7 gramos de arginina, que ayuda a la producción de colágeno también en nuestro paciente. También tiene 7 gramos de glutamina y 5 gramos de proteína de suero de leche, para complementar todo lo que es también este aporte proteico y que el paciente pueda hacer una buena síntesis de proteína. Fíjate que es importante entender que la persona o el paciente debe tener su requerimiento proteico cubierto. Esto es un excedente, lo explicamos hace un ratito con Karen. Esto es un excedente, y si no está cubierto el requerimiento básico, esto se puede ir. Entonces la intervención nutricional debe estar bien adecuada. Sí, bueno, si miramos el sobrecito, este es un sobre que solamente son 27 gramos de polvo y en total aporta 84 calorías. Si lo pensamos, claro, no es un suplemento que nos va a dar un gran aporte calórico para nuestro paciente. Por lo mismo tenemos que tener una buena evaluación de lo que está ingiriendo nuestro paciente, cómo está haciendo nuestra suplementación en el caso que lo requiera, y a eso complementarlo con el Avintra, que nos va a aportar sobre todo 19 gramos de proteína y todos los micronutrientes. Entonces sí es súper importante tener una correcta evaluación y tener también, en el caso de que un paciente esté desnutrido tanto calórico como proteicamente, una suplementación de base y además otorgarle todo lo que nos va a aportar el Avintra. Exactamente. En este caso, los beneficios de la arginina. ¿Cuáles son los beneficios que le brinda la arginina en este caso al momento de ayudar a cicatrizar una herida? Sí, bueno, la arginina es un aminoácido. No se encuentra principalmente en la dieta que uno come habitualmente, por lo tanto es súper importante entregarlo a través de este suplemento, y lo que nos va a hacer es aumentar o es un precursor de lo que es el colágeno, y el colágeno es parte importante y fundamental del proceso de cicatrización. Eso es lo más relevante que también tiene el producto. En este caso tiene unas cantidades importantes de vitamina. Sí, también. ¿Qué cantidades ofrece y por qué explicar por qué este tipo de cantidad o la cantidad de estas vitaminas no son fáciles de encontrar en una dieta normal, y por eso es que debe administrarse bajo este formato? Sí, a pesar de que uno habla mucho también de los suplementos proteicos, es importante y aquí nosotros hacemos la diferenciación. Tenemos tanto proteínas especializadas para la cicatrización, pero además de tener las proteínas, también tenemos micronutrientes que están comprobados. Por ejemplo, tenemos 500 miligramos de vitamina C. Para conseguir 500 miligramos de vitamina C en una dieta es tremendamente complejo. Entonces, sí o sí también es necesario aportarlo a través de un suplemento.
Esta vitamina C también es un precursor importante de lo que es el colágeno. Pero así también como tenemos aporte de vitamina C, también tenemos aporte, por ejemplo, de vitamina A, y tenemos un aporte de 5.000 unidades internacionales de vitamina A, que también es importante y es precursor de todo lo que son los fibroblastos. Así como tenemos estos aportes de micronutrientes, también tenemos un aporte de 15 miligramos de zinc. Entonces, todas las cantidades que tiene este suplemento es complejo lograrlos en una dieta diaria del paciente, por lo tanto es mucho más fácil otorgarlo a través de un suplemento como es el Avintra. Fíjate que a pesar de que es un alimento y que se consigue sin prescripción, nosotros siempre recomendamos que la administración de este producto debe estar siempre bajo supervisión médica de su doctor de confianza, nutriólogo o nutricionista, quien es el que va a evaluar y va a, de alguna forma, a indicar, a dar la indicación específica de acuerdo al requerimiento de cada persona. En este caso, Consuelo, ¿dónde las personas pueden conseguir mayor información? No sé. Sí, es súper importante que, como lo mencionábamos también, el paciente debe tener una correcta evaluación, saber cuánto está consumiendo de su dieta, si está desnutrido o no, y en base a eso dar una recomendación adecuada de cuánto es el consumo de Avintra. Nosotros recomendamos, según lo que son los estudios en cuanto a suplementación de micronutrientes, entre 1 a 2 sobres diarios. Dependiendo de la herida y del paciente. Dependiendo de la herida y también dependiendo del estado nutricional del paciente. Esto, obviamente, una vez que se lo recomiende su médico especialista o también la nutricionista, lo pueden encontrar en distintos puntos de venta de nuestro país. Es importante indicar eso. Avintra es una fórmula especializada y como tal no se va a encontrar en cualquier farmacia o en cualquier punto de venta. Nosotros este producto lo manejamos actualmente en algunas cadenas de farmacias como Barrio Salud en el sur de Chile, aquí farmacias Galfarma, farmacias Carmen, pero lo puede encontrar en distribuidores nutricionales como Biomed, como Nutrimedical, como NutriHouse, donde usted puede de alguna forma encontrar este producto porque, vuelvo y repito, es un producto de nutrición especializada, no es un producto que se consume a nivel general, es una fórmula para una condición muy específica. Así es totalmente específico y lo pueden encontrar en todos esos puntos de venta. Buenísimo, no sé si vamos a ir cerrando, no sé si... Sí, bueno, para finalizar, comentar que efectivamente es un suplemento súper especializado, importantísimo en el proceso de cicatrización. Hemos tenido muy buenos resultados lindos, que uno después tiene pacientes que también agradecen haber tenido este suplemento, tanto en hospitales, en clínicas. ¡Qué satisfacción! Como también en pacientes de consultas domiciliarias, que muchas veces están solamente por una herida, hospitalizado o postrado en sus casas también, y eso afecta bastante. Entonces, que el mismo paciente también se dé cuenta de que estamos aportando es súper valioso, así que la invitación es que se informen, que puedan conversarlo con su especialista y puedan probar el tratamiento de Avintra. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo. De verdad que, bueno, ha sido un placer tener su audiencia el día de hoy. Y nos vemos en el próximo programa. Esto fue Mundo Enterex.